Bueno, buenas noches. Mi nombre es John Sebastián Parra, estudio ingeniería mecánica y hoy les vengo a hablar sobre los tipos o clases de motores. Bueno, el primer motor que encontramos en nuestra lista es el motor a gasolina. ¿Este motor cómo funciona? Este motor se caracteriza por aspirar una mezcla de aire combustible, típicamente gasolina dispersa, en el aire. Esto quiere decir de que se trata de un sistema de patrón cilindro con válvulas de admisión y válvulas de escape. Y el motor Otto de 4 tiempos hace parte también del motor a gasolina. Cada cilindro tiene dos válvulas, la válvula de admisión A y la de escape E, un mecanismo que se llama árbol de levas y abre y cierra en los momentos adecuados. El movimiento del vaivén del émbolo se transforma en otro tipo de rotación por una biela y una manivela. El funcionamiento se explica con 4 fases, en las cuales van 4 tiempos. Bueno, empecemos con el primer tiempo. Tiempo de aspiración. El pistón baja y hace entrar la mezcla de aire y gasolina preparada por el carburador en la cámara de combustión. Segundo tiempo, compresión. El émbolo comprime la mezcla inflamable aumenta la temperatura. Bueno, tercera, tiempo, carrera de trabajo. Una chispa de la bujía inicia la explosión del gas, la presión aumenta y empuja el pistón hacia abajo. Así llega el gas caliente y realiza un trabajo. El trabajo. Cuarta, carrera de escape. El pistón empuja los gases de combustión hacia el tubo de escape. El árbol de manivela convierte el movimiento de vaivén del pistón en otro de rotación. Durante 2 revoluciones solo hay acto de trabajo, lo provoca vibraciones fuertes para reducir atrás. Un motor normalmente tiene varios cilindros. Bueno, continuamos. Nuestro segundo motor es el motor a diésel. El motor a diésel es un motor térmico de combustión interna en el cual el encendido se logra por la temperatura elevada del producto de la compresión del aire en el interior del cilindro. Fue inventado y patentado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel en 1892. El motor de gasolina al principio tenía muy poca eficiencia. Rudolf Diesel estudió las razones y desarrolló el motor que lleva su nombre en 1892, cuya eficiencia es bastante mayor. En teoría, el ciclo diésel difiere del ciclo Otto, en que la combustión tiene lugar en el último a volumen constante en lugar de producirse una presión constante. La mayoría de los motores diésel tienen también 4 tiempos, si bien las fases son diferentes de las de los motores a gasolina. Un motor diésel funciona mediante la ignición de la mezcla aire-gas sin chispa. La temperatura que inicia la combustión produce de la elevación la presión que se produce en segundo tiempo motor. Presión. El combustible diésel se inyecta en la parte superior de la cámara de compresión a gran presión, de forma que se atomiza y se mezcla en el aire a alta temperatura y presión. Como resultado, la mezcla se quema muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el gas contenido en las cámaras se expanda, impulsando el pistón hacia abajo. La biela transmite el movimiento al cigüeñal, que hace girar, transformando el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación. El árbol de manivela convierte el movimiento del vaivén del pistón en otro de rotación. Durante 2 revoluciones solo hay un acto de trabajo que provoca vibraciones fuertes. Para reducir estas, un motor normalmente tiene varios cilindros, con las carreras de trabajo bien repartidas. En los coches corrientes hay motores de 4 cilindros, en los de lujo de 6, 8, 12 y hasta más. La eficiencia de los motores Otto modernos se ve limitada por varios factores, entre otros la pérdida de energía por la fricción y la refrigeración. En general, la eficiencia de un motor de este tipo depende del grado de compresión. Esta proporción suele ser de 8 a 1 o de
10:1 en la mayoría de motores Otto modernos. Motores dos tiempos. Con un diseño adecuado puede conseguirse que un motor Otto o diésel funcione a dos tiempos, con un tiempo de potencia cada dos fases en lugar de cada cuatro fases. La eficiencia de este tipo de motores es menor que la de los motores de cuatro tiempos, lo que implica que la potencia que producen es menor que la mitad de la que produce un motor cuatro tiempos de tamaño similar. El principio general del motor de dos tiempos es la reducción de la duración de los periodos de absorción de combustible y la expulsión de gases a una parte mínima de uno de los tiempos, en lugar de que cada operación requiera un tiempo completo. El diseño más simple del motor de dos tiempos utiliza, en lugar de válvulas de cabezal, las válvulas deslizantes u orificios, que quedan expuestos al desplazamiento del pistón hacia atrás. En los motores de dos tiempos, la mezcla de combustible y aire entra en el cilindro a través del orificio de aspiración cuando el pistón está en la posición más alejada del cabezal del cilindro. La primera fase es la compresión, a la que enciende la carga mezcla cuando el pistón llega a la final de la fase A. A continuación, el pistón se desplaza hacia atrás en la fase de explosión, abriendo el orificio de expulsión y permitiendo que los gases salgan de la cámara. Motor con carga estratificada. Una variante del motor de encendido con bujías es el motor de carga estratificada, diseñado para reducir las emisiones sin necesidad de un sistema de circulación de los gases resultantes de la combustión y sin utilizar un catalizador. La clave de este diseño es una cámara de combustión doble dentro de cada cilindro, con una antecámara que contiene una mezcla rica de combustible y aire, mientras la cámara principal contiene una mezcla pobre. La bujía enciende la mezcla rica, que a su vez enciende la de la cámara principal. La temperatura máxima que alcanza es suficiente como para impedir la formación de óxido nitroso, mientras que la temperatura media es suficiente para limitar emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. Motor eléctrico. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía eléctrica en energía mecánica en diversas circunstancias. Presenta muchas ventajas respecto a los motores de combustión. Al igual, la potencia y su tamaño y peso son más reducidos. Se puede construir de cualquier tamaño. Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente es constante. Su rendimiento muy elevado, típicamente en torno al 80%, aumentando a medida que se incrementa la potencia de la máquina. La gran mayoría de los motores eléctricos son máquinas reversibles, pudiendo operar como generadores, convirtiendo energía mecánica en eléctrica. Por estos motivos son ampliamente utilizados en instalaciones industriales y además aplicando que no requieren autonomía respecto a la fuente de energía, dado que la energía eléctrica es difícil de almacenar. La energía de una batería de varios kilos equivale a la que contienen 80 gramos de gasolina. Así, en automóviles se está empezando a utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos. Las iniciativas de preservar el medio ambiente hacen de que este sea el motor del futuro. Es equivocado decir que esta es una solución nueva. El motor eléctrico surgió al mismo tiempo que el automóvil en sí, aunque la cantidad de emisiones es casi de cero. El gran problema existe tanto hoy como hace 100 años. Es la misma, la autonomía y la baja performance de los motores. Aunque ya existen algunas versiones a serie, todavía no se puede considerar en posibilidad real a corto plazo. Para contratárselo se prueban de todo tipo de baterías, algunos de los cuales funcionan con un motor dentro de otro. Incluidos se han probado con baterías a combustible,
usando etanol e hidrógeno, pero estas tienen todavía problemas de almacenamiento. Las campañas de consumo de este tipo de vehículos es grande y siempre se organiza en eventos para presentar los coches eléctricos más veloces, haciéndose conocidos ante un público que los ve como una futura alternativa de un motor a gasolina.